Bienvenidos tengan todos a este su programa Tomando el Té con Cristo. Aquí les habla Claudia Losley y ahora tenemos a César Losley ya no de invitado especial, sino que él ya es parte de nuestro programa. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este programa. Esperamos que aprendamos un poquito más de la palabra del Señor y qué es lo que Él tiene para nosotros en este día. Bueno, este programa para mí es muy especial. Le digo esto porque acabo de sufrir una pérdida muy grande de mi hermano, porque él es mi primo, pero era mi hermano, que nos criamos juntos desde niños, y Jorge Pacheco. Él acaba de fallecer debido al COVID y pues quiero dedicar este programa a la familia, especialmente a mi familia. También acabo de perder hace 2 días a otro primo hermano por otras causas que no fueron de COVID, pero este tema también quiero dedicárselo a toda mi familia de la parte de los Contreras y la familia de los partes de López Pacheco. Espero que podamos aprender hoy con César, un estudiante bíblico, por más, como se los he dicho en mis programas anteriores, con más de 25 años, estudiando las escrituras, verso por verso, preparándose día y noche. Soy testigo de cómo él estudia y él está muy preparado y espero que aprendan de lo que él ha aprendido. Y quiero comenzar haciendo las preguntas. Como les he dicho anteriormente, mi programa es como conversaciones en donde yo le hago preguntas a César que él no sabe las preguntas que le voy a hacer y pues quiero que él compruebe si está listo o no está listo, ¿verdad? Para contestarnos. Entonces, ¿estás listo, César? Todo el tiempo, estamos listos. Tengo mi té, hoy más lo necesito con los nervios que traigo un poquito. Sí. Y vamos a comenzar, César. El tema de hoy que quiero que toquemos es hablar acerca de la salvación. ¿Qué es en sí la salvación? Y cómo podemos nosotros alcanzar esa salvación. Si nosotros tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer nada para alcanzar esa salvación. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué persona es considerada justa ante los ojos de Dios? Bueno, la Biblia es bien claro acerca de lo que es justificación. Justificación es un proceso por el cual Dios declara a un pecador justo. Y por tanto ahí viene la palabra justificación. Pero para que Dios declare a un pecador justo, Dios primeramente tiene que ser el primer paso, sacando al pecador del mundo y presentando ese pecador a Cristo. Luego viene Cristo en la obra que Él hizo en la cruz, dando su vida perfecta, y luego resucitar al tercer día, viene y le pone ese cambio de vida perfecta, que es la vida de Cristo, y se la da a la persona que el Espíritu Santo saca del mundo y lo trae a Cristo, y viene Cristo y le aplica esa justicia. Entonces el pecador llega a ser justo, sin hacer ninguna obra. Luego viene Cristo y presenta al que era pecador, pero ahora lo presenta justificado, al Padre. Y el Padre le permite entrar al reino de los cielos para que esté con Él, adorando a Dios y gozando de las bendiciones que Él tiene en el cielo. Eso es ser una persona justa, que Dios justificó al pecador, otorgándole el perdón de pecados y aplicando la vida justa de Cristo en él. Es lo que es una persona justa. Te hago otra pregunta. Me gustaría que, basada en las respuestas, también podamos usar citas bíblicas, de donde una persona que está interesada en saber si esa persona es salva, te lo digo, tengo el ejemplo, en la mañana estaba conversando con alguien de que mi tema principalmente quería ser acerca de la oración, pero se cambió mi tema por el asunto de esto que se está pasando con tantas personas que están muriendo de COVID en estos momentos. Y lo importante que es que esas personas, antes de morir, escuchen un mensaje de salvación.
O sea, es algo muy importante, ¿ok? Que nosotros como cristianos, o como yo podría decir, es lo que me interesa, de saber que esa persona se salve antes de morir, ¿ok? Hay varias religiones, César, que en realidad no creen ni en el cielo ni en el infierno. Entonces, para mí es una preocupación eso, especialmente para mi familia, ¿ok? Que ellos no puedan comprender que esos lugares existen, que son reales y fueron creados por el mismo Dios. ¿Y por qué no creer? ¿Por qué dejarse llevar por algo que les enseñan desde niños? ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quisiera que tú nos ayudaras a eso, a aclarar con versículos bíblicos, porque a veces las personas, tengo una familiar que ella dice que sus oraciones no son escuchadas, que ella ora, y que ella es una buena persona, okay, que es una buena persona, pero que ella siente que ella no peca, o que no está pecando, pero y ella siente que cuando le ora a Jehová a Dios, no la escucha. Y le digo, yo le contesto, no es que no te escuche, hija, es que tal vez tus oraciones no son contestadas, tal vez estás pidiendo mal, como dice, ¿verdad? La Biblia. Entonces, me gustaría que tú pudiéramos hablar un poquito por qué la salvación no es por obras. Bueno, primeramente, como le estaba yo comentando anteriormente, el pecador, primeramente, como dice Romanos capítulo 3, que la pena del pecado es muerte. Entonces todos nacemos pecadores, por tanto todos nacemos muertos, y la idea es de que cuando el pecador nace como bebé, va creciendo, ese pecador nace pero muerto en delitos y pecados. Esa persona jamás va a poder escuchar la palabra de Dios por sí mismo. Entonces viene Dios, como les dije, que es el Espíritu Santo que saca a la persona del mundo. La salvación la inicia Dios. No es obra del ser humano. No es que el ser humano ande buscando a Dios, porque la Biblia dice claramente que no hay nadie bueno, y que Dios desde su trono miró hacia la tierra y para ver quién era bueno, y no encontró ni siquiera uno. Cero bueno. Nadie busca a Dios. Y esa es la realidad del ser humano, que el ser humano no busca a Dios. Tiene que ser Dios primero en que hace el primer paso en salvación, y Él es el que saca al pecador del mundo y lo trae a Cristo. Es una obra trinitaria. Y para desviarme un poquito más del tema de la salvación, Dios es trino, 3 dioses en uno, y hay otras falsas religiones en la unicidad de Cristo, que Él es todo, pero en realidad la Biblia enseña que hay 3 personas dentro de la Trinidad, y ellos son los que hacen la obra. Ok, una pregunta, César. Nosotros sabemos perfectamente como cristianos que la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y eso es lo que muchas personas de otras religiones se ponen en contienda con nosotros, de que la palabra Trinidad no está en la Biblia y por lo tanto Dios no es trino. ¿Okay? ¿Tú podrías dar un ejemplo tal vez bíblicamente del por qué Dios es 3 personas? Claro, desde el Génesis 1 vemos ya la palabra plural de Dios. Cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra Dios en hebreo, que es el lenguaje original que se escribió en el Viejo Testamento, usa la palabra para dioses, que es Elohim. Y sabemos nosotros, lo que hemos estudiado pues hebreo, de que si Dios hubiera sido singular, Él hubiera dicho en el principio Dios, Él, que es la palabra para Dios singular, hubiera dicho creó los cielos y la tierra, pero dice que Elohim, y la palabra cada vez en hebreo que termina con I-M, es como en el español la letra S. Como decimos un carro, y decimos carros en plural, igual es en hebreo. Im es siempre el plural del singular. Entonces, desde ahí empezamos a ver que Dios no es singular. Igual en la Torre de Babel. Cuando Dios decide destruir en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel,
Dios no utiliza su palabra singular, sino que Él dice, descendamos. Descendamos significa que Dios descendió en su totalidad trinitaria. Y Dios viene a ver qué los hombres están haciendo en la Torre de Babel, y luego Dios confunde el lenguaje. Entonces vemos que Dios en realidad ya funciona en pluralidad. Igual cuando crea al primer hombre, crea a Adán, Él nunca dice y haré al hombre, sino dice hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y no se refiere a ángeles tampoco, sino que se refiere que en Dios hay multipersonas. Para ser exacto, hay 3 personas. Entonces vemos en totalidad de que Dios siempre se ha manifestado en su pluralidad. Por ejemplo, aquí en este cuadro vemos la Trinidad completa. Ahí vemos al Hijo, la paloma que representa al Espíritu Santo, y luego dice la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahí vemos la Trinidad, el Hijo, Dios siendo bautizado, el Espíritu en forma de paloma y la voz del Padre del cielo. Ahí vemos la Trinidad. Sí es cierto, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y esas son la única religión que utiliza eso como excusa para debatir la Biblia es, enséñame dónde dice la Biblia que Dios es trino, o sea que la palabra Trinidad existe y yo voy a creer. El Testigo de Jehová es una de las religiones que más enfatiza en esa situación. Pero también la palabra Jehová no está en la Biblia. Ustedes se van a asustar ahorita, ¿no? Pero si dice Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero en realidad la palabra Jehová no existe. Es una conjugación de palabras, de vocales, con consonantes del verbo Yahweh. El nombre de Dios, originalmente, ustedes pueden leer en el capítulo de Éxodos, cuando está la zarza ardiendo, Moisés mira de lejos que la zarza no se apaga. Y eso levanta la curiosidad de Moisés y se acerca a la zarza. Mira por qué no se apaga el fuego. Obviamente él estaba acostumbrado, nosotros que vivimos en áreas de desierto, vemos que a veces los arbustos agarran fuego, pero se apaga de inmediato. Pero en esta ocasión no. Entonces Moisés se acerca, y cuando se acerca Dios le habla. Y Dios establece una conversación con Moisés, y el plan de Dios es de que le dice a Moisés que tiene que ir a Egipto a sacar a su pueblo de Israel de las garras de Faraón. Pero llega una conversación donde Moisés le pregunta a Dios por su nombre personal. Dios es un título nada más. Como decir un abogado, un profesor, un doctor, es un título. Dios es un título. Pero el nombre de Dios es personal, y viene Dios y le dice, le dirás a mi pueblo, yo soy el que te envía. Entonces, en español, o sea, porque tú sabes que, bueno, tú sabes que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, ¿correcto? Correcto. Ok. La que tenemos nosotros ahorita, que yo te podría enseñar, esta es mi Biblia, ok, y esta es una Biblia, es una traducción, ¿correcto? Es una traducción al español. Igual hay traducciones en el inglés, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces, podría decir, entonces, Jehová es una traducción al español, del hebreo. No. ¿No? Ok. Pero en hebreo, el nombre de Jehová, o el nombre de Dios, es Yahweh, ¿right? Sí, el nombre que Dios le dice a Moisés, yo soy, ese es su nombre de Dios personal, yo soy. Pero yo soy en la traducción de Yahweh. En hebreo yo soy es Yahweh. O sea que cuando Jehová le dice a Moisés, yo soy, le digo, Yahweh, ese es mi nombre, Yahweh. Porque lo están hablando en hebreo, me imagino. Sí, exactamente. Yahweh o yo soy es simplemente el pronombre del personal. No, Dios no quiso decir yo fui, como que es algo del pasado, o yo seré, como que Dios va a hacer algo en el futuro. Dios es la misma persona que constantemente está en el presente. Pero entonces Jehová es agregado, o sea, porque no hay consonantes, no hay vocales en el hebreo. Sí, la palabra, el nombre de Dios en hebreo se compone de 4 consonantes. Okay. 4 consonantes, y eso se conoce como el tetragramatón. Tetragramatón es el nombre de Dios. Y se pronuncia Yahweh. Entonces,
para los judíos pronunciar Yahweh o en español yo soy, los judíos utilizaron la palabra de Señor, Adonai, para reemplazar el nombre propio de Dios, porque los judíos no se sentían dignos de pronunciar en labios pecaminosos el santo nombre de Dios. Entonces, cuando escribieron la Biblia en hebreo, los eruditos bíblicos reemplazaron la palabra de yo soy o Yahweh por Adonai o el Señor. Esa es la traducción que está originalmente en la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene Jehová? Bueno, Jehová, para los que traducieron la Biblia del original al inglés, tuvieron que agregarle dos consonantes. La primera consonante fue la A de Adonai, del Señor. La agregaron porque así suena el sonido de Yahweh. Y cuando traducen Yahweh en inglés, se pronuncia como Jehová. Y Jehová en español es Jehová. Entonces la palabra Jehová o Jehová no es el nombre propio de Dios. Es simplemente un sonido que inventaron para poder traducir Yahweh al inglés o al español. Pero si lo quieren traducir correctamente, se tiene que traducir como yo soy. Ahora, cuando el Señor Jesús viene aquí a la tierra, dos cosas muy interesantes suceden. Uno, cuando lo arrestan la noche, cuando viene Judas y lo va a entregar a los soldados romanos y a los soldados del templo, le preguntan al Señor Jesús, ¿eres tú Jesús de Nazaret? Y él contesta con el nombre propio de Dios, yo soy. Al momento que él dice el nombre propio de Dios, los soldados caen de espaldas. Ahí vemos que Jesús no está respondiendo con el pronombre de yo soy, tú eres, él es. Él está respondiendo con su nombre propio de él, porque él es el Yahweh, él es el Dios de la Biblia. Otro evento que quizás nadie lo ha notado, no sé si tú has leído, donde dice, cuando van a crucificar al Señor Jesús, porque Él está crucificado, le ponen un letrero arriba de la cruz en 3 idiomas. INRI, que en inglés Bueno, es INRI. Es lo que la Iglesia Católica le ha puesto INRI, pero en realidad pusieron en 3 idiomas, en griego, hebreo y arameo, pusieron Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Vienen los judíos enojados, le van a decir a Pilato que ordene que quiten ese letrero. Y Pilato dice, lo que está hecho está, no lo quitó. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo se molesta en poner ese incidente? Y al descubrir, notamos algo bien curioso. Yo lo noté, que en el nombre dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y si agarramos la primera letra de Jesús, que sería en el griego, ¿verdad? Y luego en arameo, pero agarramos el hebreo, agarramos la primera letra de Jesús y agarramos con la primera letra que sería la Y. Luego, Nazaret, o sea, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, se compone de 4 letras en hebreo y pronuncia Yahweh. Entonces vemos que la gente que crucificaron a Jesús estaban crucificando al Dios Todopoderoso. Con el nombre que le pusieron los romanos, lo que Pilato hizo era una burla para los judíos. Los judíos era una vergüenza que ese hombre que estaba siendo crucificado estaba avergonzando a los judíos porque ese no era el rey de ellos. Pero Dios se está molestando y públicamente está poniendo en un letrero que el crucificado era Yahweh. Por eso Dios no permitió que Pilato quitara el letrero. Entonces, cuando ya vemos ahí claramente que el hombre que crucificaron, el que estaba dando su vida por la humanidad, era nada menos y nada más que Dios mismo. Ok, otra pregunta, César. Hablando de nuestro punto de que Jesús es Dios, ¿ok? Está en Juan 20, donde se encuentra este evento con Tomás,
que Tomás no estaba presente cuando él se le presentó a los apóstoles, después de que él resucitó. Entonces le dice en Juan 20 al 27, entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y de acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Exactamente. ¿Okay? Ahí vemos una adoración hacia Jesús por parte de Tomás, un ser humano. El Señor Jesús resucitó entre los muertos, pero aparentemente Tomás no estaba presente cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos. Eran los otros 9. Entonces, Tomás siendo el número 11, él no estaba presente. Ya se recuerdan que Judas ya se había colgado y ya estaba muerto, entonces quedaron 11. Y de esos 11, Tomás no estaba presente. Entonces el Señor Jesús se le aparece, después de la resurrección, a los 9 discípulos. Entra Tomás y le dicen que el Señor está vivo, resucitado, y él no cree. Entonces el Señor le dice a Tomás, aquí están las evidencias de mi muerte. Mete tu dedo en mi mano, o en mi costado, mete tu mano, y cuando Tomás mira eso, él se postra ante el Señor, y es donde él contesta de esa manera, mi Dios al final. Si Jesús no hubiese sido Dios, Jesús le hubiera dicho a Tomás, espérame, un momentito, no me adores como Dios, porque yo no soy Dios, yo soy simplemente un pequeño Dios, como dicen los testigos de Jehová, o yo soy otro cualquier ídolo. Pero Jesús es Dios mismo, y las evidencias están claramente en las Escrituras, y Jesús acepta adoración por parte de Tomás, no solamente de Tomás, sino también de Pedro. Y recuerden de que Jesús mismo, él mismo dice, que por qué lo querían a él apedrear, por blasfemo. Lo querían apedrear porque él mismo dice, se estaba comparando con su padre. Y por eso los judíos le decían, mira, no te queremos matar porque por los milagros o por la enseñanza, sino porque te haces igual a Dios. Y es por eso que querían matar a Jesús, porque se estaba igualando a Dios. Pero Él es Dios, no solamente en nombre, que su nombre Jesús significa pues Yahweh es salvación, o Jehová es salvación, y lo podemos usar esa palabra. Ahora, César, vamos a regresar al tema más importante que todos los temas con Dios son importantes, sinceramente. Pero mi familia, déjame decir que me va a flechar si me ven, porque tú me le das muchos flechazos, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Si voy para Honduras el sábado, si Dios lo permite, tal vez me van a echar una flechada, pero bueno, vamos a ver, porque yo voy a defender mi evangelio, ¿no? Bueno, quiero regresar al tema de la salvación, ¿ok? Quiero preguntarte, que cómo se alcanza la salvación. Ya explicaste más o menos que las obras, ¿verdad? Porque hay muchas religiones que hay que hacer obras, o sea, por ejemplo, no voy a mencionar las religiones, ¿ok? Pero hay religiones que, por ejemplo, hay personas que dan a los pobres, digamos, que son millonarios, digamos un ejemplo, que vienen y dan, ellos se sienten, o sea, como bien, dándole a los pobres millones de dólares para donaciones, para eso. Podríamos decir, esa persona es muy buena, ¿verdad? Es muy buena esta persona. No, esa persona se va a ir al cielo, porque hasta dicen, oye, usted se va a ir al cielo, gracias por ayudarme, usted se va a ir al cielo, ok. Ese es un tipo de persona. Ahora otro tipo de persona, pues mira, Claudia, que yo soy bien buena, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago nada mal a nadie, trato de portarme bien, de ser buena, si alguien me necesita, yo trato de ayudarles, no digo malas palabras, no me gusta mentir, yo no miento. Ok, esa persona, podríamos decir, esa persona se va a ir al cielo, ¿cómo es la persona? Es muy buena. Y hay otras que son muy religiosas. Ok, hay otro tipo de personas que, digamos, se la pasan horas arrodillados, o he visto yo de unas religiones de que van hincados hasta un lugar, hincados como por no sé cuántas cuadras, se llenan llenos de sangre aquí, y pues yo digo, esa persona se va a salvar porque mira todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que le digas aquí a nuestro presente que nos está escuchando, ¿qué es lo que debemos de hacer para ser salvos? Bueno, ¿O no debemos hacer nada? bueno, como dije al principio, la salvación primeramente la inicia Dios. No hay nada que tú puedas hacer. La inicia Dios. Y en realidad, cuando Dios inicia la salvación, lamentablemente los que escuchan el mensaje de salvación son los que ya fueron predestinados para salvación. Y eso está en Efesios 1. Sí, les voy a leer lo que dice Efesios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque solamente los que ya fueron predestinados a salvación son los que escuchan el Evangelio y lo creen y luego se salvan. Pero es porque Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya había escogido de toda la masa de la humanidad cierto grupo de personas que iban a estar con Él en la eternidad y los conoció de antemano. En pocas palabras, estas personas no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios ya había escogido a ese grupo de personas y escribió sus nombres en un libro que se conoce como el libro de la vida. Y esto lo podemos ver claramente en Efesios capítulo 1. Pero en verso 4 dice de esta manera: según nos escogió en Él, hablando del Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí vemos primeramente ya que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él les predestinó a un grupo de seres humanos que a Él le dio su voluntad. Y no nos escogió basado que Él dijo, ok, en el futuro a esta persona le van a hablar de Cristo y por tanto va a creer. Porque si eso sucede, es obra. Sino que el Señor amado nos escogió a todos los que íbamos a ser salvos sin saber que íbamos a hacer algo bueno o malo. Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Amén, gracias a Dios. Eso es lo que es la salvación. Dios hace el primer paso en salvación, pero Él viene a rescatar a los suyos. Ahora, tú y yo no sabemos quiénes son los salvos. Por eso nosotros predicamos de Cristo. Por eso se hacen campañas para salvación, pero para rescatar a los que ya fueron predestinados. Exacto. El mensaje de salvación no es para todo el mundo, aunque todo el mundo escucha el mensaje de salvación, pero los que son ya predestinados escuchan y se salvan. Y eso podemos ver claramente. Cuando Cristo dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Exactamente. Entonces, ahora, vamos aquí a un verso también muy interesante donde dice lo que es la salvación. Y en Hechos 13, 48 dice de esta manera. Este verso es más claro que esto, no canta al gallo como se dice. Dice de esta manera: los gentiles, hablando de los que no son judíos, tú y yo, los gentiles, oyendo esto, que estaban oyendo el evangelio que estaban predicando los apóstoles, oyendo esto, los gentiles se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ya ordenados para vida eterna. César, creer es una responsabilidad humana, creer. ¿Somos responsables de creer o el mismo Dios es responsable también de que creamos? Dios no puede hacer nada malo. Y hablar de predestinación es un tema bien difícil porque en todas las cosas de la Biblia hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, predestinación lo entendemos por fe, igual que la Trinidad. Nadie puede entender a Dios sino Él mismo. Entonces, hablar de predestinación, la gente se empieza a pensar, esto es injusto. ¿Por qué Dios escoge a algunos y a otros no? Y entonces, ¿por qué Dios es tan injusto que Él manda personas al infierno? Y sin embargo, no es que Dios sea injusto, Él es demasiado justo. Recuerda que toda la humanidad está perdida.
Toda la humanidad. No hay nadie bueno. Exacto. Todos estamos predestinados para el infierno. Y lo dice aquí. Sí. Lo dice en la Biblia. Entonces, no es el problema con Dios, es con el ser humano el problema. Nosotros somos los injustos. Nosotros somos los perdidos. Él no está perdido. Entonces viene Dios, demuestra su amor y su justicia, rescatando a ciertos humanos de ese gran río que va a terminar en el infierno. De ese gran río donde van todos los pecadores nadando sin vida, viene Dios en su bondad, porque Él es bueno, rescata a algunos seres humanos que no se lo merecen. No se merecen salvación. Entonces Dios es justo. Pero a los que no rescató, esos otros humanos que se van al infierno, Dios no los escogió, pero los hace responsables de escuchar el Evangelio y a buscarlo. Te voy a parar un poquito aquí. Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que también pueden hacernos preguntas. Tengo aquí a producción que está lista para contestar preguntas y ella le puede pasar a César las preguntas. Si alguien quiere preguntarle a César una pregunta acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, que tenga una duda acerca de su salvación, y se pregunta, ¿seré yo salva? ¿Seré yo elegida de Dios? ¿Ok? Si tienen estas dudas, ustedes pueden llamarnos al WhatsApp, está el número ahí en pantalla. Nos pueden mandar mensajes también al Facebook y nosotros se los vamos a contestar con todo el corazón. Sigamos así. También vemos que no todos los que alaban al Señor o los que predican del Señor son salvos. También lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden Mateo capítulo 24 y 25. ¿Recuerdan la historia de las 10 vírgenes? Y también el Señor les dice en el día del juicio, cuando Él venga en su segunda venida, Él va a venir a Jerusalén, va a establecer juicio aquí en la tierra y Él va a juntar a los cabritos y a las ovejas. ¿Qué significa esto? Que van a ser las personas que sobrevivieron la gran tribulación. Son personas como trataron a un judío, porque recuerden que la raza que va a ser más perseguida y masacrada van a ser los judíos. Los judíos van a andar corriendo buscando ayuda y los gentiles. Cuando vienen a un judío huyendo de las manos del anticristo y su ejército, y viene el judío, el gentil, y agarra a un judío y lo esconde, le da de comer, lo viste, y si mira que hay un judío que está en el hospital enfermo, lo visita. Eso es lo que se refiere al Señor Jesucristo cuando dice, cuando estuve desnudo, me cubriste. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Y le van a decir lo que están a su derecha, que van a ser las ovejas. Y le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos con hambre o enfermo? El Señor les va a contestar, por cuánto lo hicieron a uno de mis hermanos, hablan los judíos. A mí me lo hicieron. Y a los de la izquierda le va a decir lo mismo. Entonces vemos que el Señor sabe distinguir. Y en otros que hablan del Señor, por eso ahorita en estos últimos días que estamos viviendo en la tierra, hemos visto un gran aumento de religiones falsas. Satanás se ha infiltrado en la iglesia ortodoxa cristiana y ha sacado muchas sectas. Y estas sectas lo que están haciendo, están llevando por mayoreo a personas al infierno. Y ahora llegan las personas al infierno, se sienten engañadas, porque lo que creyeron no les funcionó, pero ahí es demasiado tarde. A mí lo que realmente me preocupa, César, es ese cegamiento que dan esas religiones. Es como te ciegan, las personas las preparan tanto para que no puedan entrar la palabra de Dios en ellos. No sé si tiene que ver por la elección soberana de Dios, de que esas personas no escuchan. Uno les habla de Cristo, pero hasta te cierran la puerta si es posible. Sí, es cierto. Algo que yo he notado, que muchas personas defienden su falsa doctrina, la defienden. Yo fuera ellos, yo soy muy inteligente. Si yo fuera uno de ellos, yo dijera de esta manera: yo pertenezco a los del Testigo de Jehová, o yo pertenezco a los mormones, o yo pertenezco o soy católico. Ok. Ponme otra, por favor, otra religión, por favor. Hay todas. Tú escoges cualquier falsa religión. Solo hay dos caminos nada más. Dos caminos, dijo el Señor Jesús. El que es ancho, espacioso, y todo el mundo va ahí. El otro camino es bien angosto, bien estrecho, pero al final lleva vida eterna. Entonces, tú escoges. En el ancho camino mete cualquier religión. En el camino estrecho está Cristo. No es religión Cristo.
En el otro mete lo que tú quieras, porque todo es por obra, todo el mundo. Testigo de Jehová es obra. El mormón es obra. Catolicismo es obra. Hinduismo es obra. Islam es obra. Todo lo mete. Es más, ateísmo, mételo ahí. Todo es obra. Ahí, y por ese rumbo va todo el mundo, dice el Señor Jesús. Ahora, si yo fuese uno de ellos, de cualquier secta, no importa. Yo dijera algo de esta manera. El cristianismo no tiene una sede aquí en la tierra. No existe un gobierno o una ciudad o un templo aquí en la tierra que nosotros digamos, nuestra visa está en esa sede, como lo tiene el Testigo de Jehová. La sede de hoy es Nueva York, la Watchtower Society. De ahí viene toda la enseñanza que los cautivan de la mente y los ciegan. Entonces están creyendo a una sede humana. El mormón, ¿dónde está la sede? En Utah. El católico, ¿dónde está la sede? En Roma. El judaísmo no la tiene en Jerusalén. Pero el cristiano, nuestra sede no está aquí en la tierra, sino está en el cielo, donde está Cristo sentado. A Él es que nosotros seguimos, a Él es el que nosotros adoramos. Entonces, seguir aquí en la tierra, siguiendo una doctrina humana, eso para mí es abrir los ojos. Escudriñar bien lo que a mí me están enseñando, a la luz de las Escrituras. Eso es lo que yo haría. Así mis ojos se me quita ese velo espiritual que me está cegando de la verdad. Me quitas este verbo espiritual que me está llevando hacia el infierno, y cuando llegue yo al infierno, ahí es muy tarde. César, pero hay un problema con la religión. Es que hay un gran problema. No voy a decir nombres, pero hay un gran problema en el aspecto de que muchos no creen en el infierno. ¿Okay? Creen que el infierno fue creado para los demonios. ¿Dónde nosotros le podemos enseñar bíblicamente a estas personas que el infierno es real? Y que hay vida después de la muerte, ¿ok? Que vamos a solo dos lugares, el cielo y el infierno. No hay otro lugar en medio. ¿Cómo yo les puedo ayudar a las demás personas diciéndoles, alértense? El COVID está haciendo estragos. Se están muriendo familias enteras de COVID. Esas familias, si no son salvas, se van para el infierno. Eso es lo que me emociona decirlo de esta manera, porque ¿qué podemos hacer nosotros los cristianos? ¿Cómo podemos tratar de hablarle a esas personas que están cegadas, pues? Están cegadas por sus propias obras, por sus propias decisiones o sus propias religiones. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿O no podemos hacer nada, César? No podemos hacer nada. Lo único que nosotros podemos hacer es encaminar a esa persona hacia la Biblia. El único que puede transformar una vida es Dios. Y Dios ha dejado su palabra. Recuerden la historia de Rico y Lázaro que se encuentra en Lucas 16-19. El Señor mismo, recuerden, el Señor Jesús, Él nunca mintió y Él nunca va a exagerar nada. Él nos enseña que hay vida después de la muerte. Entonces el Señor da una historia de un rico y un pordiosero llamado Lázaro. Sí, ambos mueren. Lo que pasa es que hay una religión que esa precisamente parábola dice que es una enseñanza. Sí, es una enseñanza. Para que nosotros seamos más buenos. Bueno, yo lo quiero ver de esa manera, sí, claro, porque si tú sabes que al morir vas al infierno, obviamente vas a querer ser bueno. Pero no cree esa religión que van al infierno. Porque no han escudriñado bien miren, sí es cierto, esto es una parábola, y la parábola es una pequeña historia que el Señor Jesús inventaba, pero Él enseñaba una realidad. Y la palabra del rico es una enseñanza de una realidad de que hay vida después de la muerte. Pero no creamos tanto pues lo de Lucas, porque muchos dicen, pues es el único lugar que habla del infierno. No, Abraham le dice al rico, a Moisés tienen, a los profetas tienen, escúchenlos. Y es cierto, si nos vamos a Ezequiel, vamos a ver que hay vida después de la muerte. En Ezequiel capítulo 32 vemos una profecía que Dios le dice a Ezequiel que hable acerca de Faraón, rey de Egipto. Y en el capítulo 32 leemos que Dios dice un montón de naciones. Vamos a ver, empecemos desde el primer versículo, capítulo 32, verso 1. Dice que aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y eso es lo que le dice Dios a Ezequiel que diga. ¿Duodécimo es a 22 años? Sí. ¿O?
Sí, entonces dice, hijo de hombre, es un título que Dios le puso a Ezequiel, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto. El capítulo 32 va dirigido a Faraón, rey de Egipto. Y luego, si ustedes siguen continuando leyendo todo ese capítulo, que es profecía para Faraón, rey de Egipto, que todavía estaba vivo físicamente, Dios empieza a decir lo que le iba a venir a ese rey cuando iba a morir en batalla. Y luego dice el Señor, vean todo el capítulo 32, y él menciona estas naciones. Vamos a ver aquí en verso 15, sigamos ahí, todo 32. Cuando asola la tierra de Egipto, está Dios hablando que iba a asolar la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha. Y cantarán las hijas de las naciones, la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre su toda multitud, dice Jehová el Señor. Y luego seguimos leyendo en el verso 22, hablando sobre, una vez más sobre el rey de Egipto. Y luego dice el verso 22, ahí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada, o sea que murieron en guerra. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por alrededor de sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. También ahí está Elam y toda su multitud por alrededor de su sepulcro. Pero aquí no está hablando Dios de simplemente cementerios, y lo vamos a ver más adelante. Aquí el Señor está hablando de un sepulcro, pero no es de cadáveres, sino de personas que cuando dejan el cuerpo a través de la muerte van a dar un sepulcro de los muertos, que se conoce como el Seol en hebreo o el Hades en griego. Es el lugar donde van a las almas sin Cristo. Entonces, seguimos leyendo, verso 26, ahí está Mesec y Tubal. Son naciones que han muerto y van a dar ese sepulcro de los muertos. Y verso 27, y no yacerán con los fuertes, los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol, con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Bueno, y dice, tu traducción dice Seol, aquí dice infierno. Sí, porque Seol es el infierno, es una traducción, depende de qué traducción. Entonces Seol es hebreo del lugar donde van a las almas. Entonces, pero vamos a leer, por fin, verso 31. Por fin muere Faraón en batalla. Pero cuando Faraón llegue al Seol, algo sucede. Y dice así de esta manera, a estos, todas esas naciones que el Señor ya mencionó en los versos anteriores, como Elam, Mesec y Tubal, Asiria, todas estas naciones ya están en el Seol. Cuando muere Faraón, dice que a estos Faraón los va a ver. Faraón va a ver a estos y se consolará. En pocas palabras, cuando llegue el rey de Egipto al Seol, Al infierno. que es el infierno, es el principio del infierno, el lago de fuego es el infierno. Ya sé. El Seol simplemente es una cárcel temporal donde las almas van a dar mientras están ahí esperando juicio. En el día del juicio son lanzados al infierno, de ahí nunca más van a salir. En el Seol se topa Faraón con todos esos ejércitos que ya tienen siglos de estar en el Seol. Pero llega un momento que dice que Faraón se va a consolar. Se va a consolar. ¿Qué es su consuelo? Va a decir, El que no fue solo. exactamente, él va a decir, por lo menos yo no voy a estar solo en esta miseria, en este castigo. Exacto. Y es lo que dice aquí, y se consolará, dice, sobre toda su multitud, Faraón muerto a espada. O sea que murió, pues dejó el cuerpo, pero él está vivo cuando llega al Seol, se topa con todos los faraones. Entonces, les pregunto a ustedes que nos están escuchando, ¿vale la pena seguir a Cristo o no vale la pena seguir a Cristo? ¿Van a creer en sus propias obras o lo que pueden hacer ustedes o van a seguir a Cristo? Esa es mi pregunta para todos los que me están escuchando.
¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿No lo creen así? Yo lo pongo de esta manera. Digamos que no existe infierno, no existe el cielo. ¿Para qué vino Jesús entonces? Ok, pero digamos que no existe nada de eso. Pero tú decides vivir una vida para Cristo aquí en la tierra. Digamos, mueres. Ok, mueres en Cristo. Pero no existe cielo, no existe infierno. Ok, mueres. Solo la resurrección, porque... No, digamos que no existe ni cielo ni infierno y no existe vida después de la muerte. No existe nada. Que tú dejas de existir en el momento que tú mueras. Digamos que eso existe. Pero sigues a Cristo y mueres y dejas de existir, ¿qué perdiste? Nada. Nada. Pero digamos que existe todo lo que la Biblia dice y no sigues a Cristo y mueres y topas en el Seol. Ahí está todo perdido. Ya no puedes regresar al cuerpo humano y pedir una segunda oportunidad. En el Seol vas a gritar y vas a estar tan consciente que tú tienes familiares vivos en la tierra todavía y no quieres que ellos vayan a ese lugar. Ahí está la historia que el Señor contó de Rico y Lázaro. El rico quiere salir de ahí. Él quiere salir para ir a decirle que tiene 5 hermanos aún todavía en la tierra. O sea que cuando la gente muere, están ellos tan conscientes. Es más, la Biblia nos dice en 1 de Corintios 12, recuerdan la historia que Pablo es el único ser humano que fue al cielo, fue al tercer cielo, que es el cielo. Y él mismo dice, yo conozco a tal hombre, dice él, que fue llevado hasta el tercer cielo. Ahora, él no dice, él no sabe si en el cuerpo, o sea, en la carne o en espíritu. Él no sabe distinguir. Él no sabe. Y él mismo dice, solo Dios sabe. Cuando él fue al cielo, él no sabe si fue en cuerpo o en espíritu. Él no sabe. Porque si es la muerte, cuando la persona deja el cuerpo, no puede creer que está fuera del cuerpo. Porque estar muerto es como estar en la carne, como dice Pablo. Yo no sé, dice, si fue en el cuerpo físico, o sea, en la carne, o en el espíritu. La gente todavía continúa viva después de la muerte. El cadáver sale de la tumba esperando resurrección, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Pero la persona que vivió en el cuerpo ya empezó a sentir el efecto del infierno que es el Seol. Y en la resurrección, como dijo el Señor Jesús en Juan 5, dice, no se maravillen cuando los muertos resuciten. No se maravillen, o sea, no se vayan a asustar, es lo que está diciendo el Señor. Bueno, miren que todos sus cuerpos van a resucitar, porque van a resucitar, uno para vida eterna y otro para condenación perpetua. Va a haber una resurrección de muertos donde todos vamos a resucitar. Los cristianos vamos a resucitar 1000 años antes del juicio del trono blanco, y nuestro cuerpo se va a reunir con nuestro espíritu que estaba en el cielo para hacer un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. Y los que están en las tumbas van a resucitar, y los que están en el Seol o el Hades van a salir de ahí, se van a unir con su cuerpo para ir al juicio y ver al juez. El juez va a determinar el juicio y ahí no va a haber debate entre inocencia y culpabilidad. Ahí solamente se va a leer rápidamente el caso jurídico y luego van a ser lanzados al lago de fuego en carne propia. Ya que la resurrección de los muertos es para hacer un cuerpo que va a ser súper dotado para aguantar la eternidad en el fuego eterno. Mira, César, este tema, tú sabes que las cosas de Dios y los temas de la Biblia son muy extensos, de la palabra de Dios. Este programa, como les dije desde el principio, estaba dedicado a mi familia, por lo que estamos pasando ahorita, por la muerte de mi primo. Pero yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, a mis amistades, que compartan este programa. Ayúdenme a ayudar a otros. El tema de nosotros es ayudar a otros a alcanzar salvación. Ese es el trabajo que como cristianos, mi esposo y yo tenemos. Ayúdenme, yo sé que tal vez están ocupados o en su trabajo y todo eso, pero reflexionen en sus vidas, reflexionense en qué nivel están con Dios. ¿Okay? No se dejen engañar de falsas doctrinas que los van a llevar a una vida después en un lugar que no quieren pasar ahí. Yo les pido de corazón que busquen de Cristo, que vayan y lo busquen. Cualquiera que esté enfermo ahorita, que esté pasando por aflicciones, problemas económicos, la solución es Cristo Jesús. Esa es la solución. Búsquenlo. Búsquenlo. ¿Tú quieres hacer algo más? Sí, lo que quiero nada más es decir esto, y lo digo con todo mi corazón. La gente se está yendo al infierno por manadas, en mayoreo, y la salvación es tan simple. La gente se va sudando al infierno.
cuando la salvación es muy simple. Lo que yo te invito es de que en este momento que nos estás escuchando, tú puedes ser salva o puedes ser salvo ahí mismo. En este momento puedes ser salvo. Lo único que tú tienes que hacer es, uno, es reconocer tu posición espiritual ante Dios. Reconocer que tú no te puedes salvar, que no hay nada en este mundo que te pueda ofrecer vida eterna. No existen las buenas obras, no existe que mi papá, mamá son religiosos, no existe. Reconocer que no puedes alcanzar salvación y luego dos, mirar hacia la cruz de Cristo. Mirar ahí, aquel hombre que dio tu vida por ti hace 2000 años atrás. Cuando él estaba recibiendo esos azotes, cuando le estaban poniendo una corona de espinas. Y saben, algo que a mí me llama la atención en la película de La Pasión de Cristo es simplemente algo. Cuando la madre, María, la madre del Señor Jesús aquí en la tierra, dice algo cuando está viendo a su hijo siendo golpeado, en la película. Ella dice de esta manera: ¿cuándo fue que tú decidiste hacer esto? La respuesta es desde la eternidad. Él decidió venir como hombre, iba a sufrir como hombre, lo iban a golpear, lo iban a humillar, pero lo iba a hacer por ti. Él te ama tanto que Él te quiere rescatar de las garras de Satanás. No importa si estás ahí aún enfermo de COVID, no sabes si vas a vivir o vas a morir, pero te lo garantizo. Si mueres sin Cristo, te vas a reconocer que estás perdido o perdida y ahí no puedes regresar. Pero ahorita que tienes oxígeno en tus pulmones y estás consciente, acepta el regalo de Dios que es Cristo. Acéptalo, solo reconoce: yo soy pecadora, he violado toda la ley de Dios, he mentido, he pensado mal, he dicho malas palabras, he hecho todo malo, he quebrantado toda la ley de Dios. Y ven a Cristo: Señor Jesús, perdóname, hazme una nueva criatura, quiero nacer de nuevo. Eso es la salvación. En ese momento que tú pides eso a Cristo, Él manda al Espíritu Santo, viene en ti, el Espíritu Santo ahora va a residir en ti y tú vas a llegar a ser el templo del Dios vivo. Vas a seguir pecando, sí, pero de esta manera ya no vas a pecar como antes. Ahora vas a pensarlo 2 veces pecar, porque es la obra de Dios dentro de ti que te está santificando. En el momento que tú eres salva o eres salvo, tú ya fuiste justificado, pero ahora viene el proceso de santificación, que eso lo hace el Espíritu Santo día tras día. Te está moldeando hacia la imagen de Cristo. Porque cuando tú dejes el cuerpo, ya vas a ser perfecto y vas a entrar al reino celestial, donde está el Señor esperándote con los brazos abiertos. Eso te invito a que hagas hoy. Acepta el regalo de Dios. Búscale. Acéptalo. Y una vez más, gracias por estar escuchándonos. Espero que haya sido este mensaje de beneficio para su alma. También le pido ya para finalizar nuestro programa del día de hoy, le pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por favor, para que otras personas puedan alcanzar este mensaje. ¿Okay? Compártanlo, que ya están haciendo algo para Dios al compartir este mensajito, este programa en su Facebook o en el YouTube. Ya están compartiendo con otras personas el mensaje de Cristo y de salvación. Les agradezco mucho a todos y, como saben, los quiero y los amo en el amor de Cristo, y busquen de Cristo. Adiós.